Hola a todos traders, bienvenidos. Hoy vengo a haceros una exposición sobre mi especialidad, ¿de acuerdo? Que es la psicología aplicada al trader. Como veis, aquí abajo, en la barra de tiempo, es una ponencia ligeramente larga. Me gusta hacer este tipo de vídeos de vez en cuando porque son menos para un público generalista. Es más para alguien que sé que necesita esto realmente, que puede ser tú, que estás viendo este vídeo. Y es que voy a explicarte todo aquello que creo que es importante o relevante en el mundo de la psicología del trading. Evidentemente hay muchos factores y me voy a dejar muchos de ellos fuera de esta ponencia porque, como veis, no dura mucho más de media hora, pero si te quedas a lo largo del vídeo vas a poder al menos aprender o al menos identificar algunos de los elementos clave, de los puntos importantísimos que van a hacer que pueden hacer que tengas éxito en la parte mental cuando hagas trading. Así que si quieres entender cómo funciona la mente de un trader en profundidad, espero que este vídeo te guste. Como muchos sabréis, y además como el nombre del canal indica, paso gran parte de mi tiempo laboral tratando a traders, trabajando con traders en sesiones de psicología. Y me he dado cuenta de que cuando hablo con alguien respecto a la psicología del trading, al psicotrading, ¿no? Cuando se menciona esta palabra, la mayoría de gente asocia la mentalidad del trader con las emociones. Y aunque sea algo correcto, solo es la punta del iceberg. Así que ahora vamos a ver todo lo que hay por debajo de ese iceberg. Las emociones que cada uno experimenta en el momento de hacer trading, obviamente y evidentemente que van a tener un impacto más o menos significativo en tu carrera como trader, ¿no? Al final somos seres humanos, interactuamos con un estímulo neutro que son los mercados, porque el mercado no tiene ninguna intención de hacernos daño ni de provocarnos beneficios. Es un estímulo neutro para todos, pero cada uno de nosotros reaccionamos ante él de maneras distintas según nuestro bagaje emocional. Y esa respuesta, en cierta medida, va a definir la probabilidad de éxito que puedes llegar a experimentar en el trading. Y por eso es importante este vídeo. Existen muchísimos traders con capacidades técnicas alucinantes, con estrategias que realmente, o métodos que realmente son muy buenos, que tienen esperanza matemática positiva y que además tienen una gestión de capital muy óptima. Y aún así, debido a sus carencias emocionales, no logran batir al mercado de manera recurrente porque les ocurren días catastróficos que arruinan todo su trabajo previo. Esto significa algo que seguro que muchos habéis experimentado, y es que este negocio es tan peliagudo, tan comprometido a nivel psicológico, porque tú puedes estar haciendo las cosas realmente bien, es decir, puedes ser muy disciplinado durante 1 año, 2 años, conseguir la rentabilidad, empezar a tener ingresos y de repente, por motivos que van mucho más allá que la metodología y que tu gestión de capital, hay un día, hay un momento, por desgracia, que nos llega a casi todos, catastrófico, en el que emocionalmente no estamos capacitados para afrontar lo que está ocurriendo en nuestra operativa. Quizás venimos de una racha perdedora de los últimos días y ese día la revancha aparece y eso nos hace apalancarnos más de la cuenta y acabar perdiendo toda la cuenta o acabar perdiendo un gran porcentaje de nuestro capital. Pueden ocurrir 1000 cosas, quizás es la euforia, que vienes de una racha positiva de ganancias y eso te genera sobreconfianza, haciendo que quieras apalancarte más de nuevo, arriesgar más, hacer más trades, aprovechar más el momentum de tu operativa por la avaricia, por la euforia, y eso de nuevo te hace perder más de lo que deberías haber perdido. Y todo este tipo de elementos, que son, como veis, emocionales, hacen que un trabajo muy bien hecho de años se pueda haber truncado, se pueda haber derrotado por un solo día malo. Es por eso que los traders debemos ser atletas a nivel mental. Es importante que ese equilibrio emocional, que ese equilibrio a nivel psicológico se mantenga siempre, ya que nosotros como traders somos meros intérpretes de lo que recibimos del mercado. El mercado es un elemento neutro que nos da información neutra y nuestra reacción ante ese estímulo va a depender de cómo nosotros gestionemos la información tanto técnica, monetaria como emocional. Así pues, antes de enseñaros cuáles son las emociones más frecuentes que hay en el trading y explicar un poco sobre ellas, quiero preguntaros algo que me gustaría que pusieseis en comentarios, porque esto lo hago habitualmente cuando hago este tipo de explicaciones y creo que es muy llamativo de ver. Y es que ante la pregunta de ¿qué porcentaje creéis que representa la psicología del trader, el psicotrading, en el éxito de un trader? ¿Qué diríais ante esa pregunta? ¿Creéis que la psicología tiene un impacto del 50% en el éxito de un trader, del 70%, del 90%, del 10%, del 15%, del 0%? Poned en comentarios, antes de seguir con el vídeo y daros mi opinión sobre ello a nivel profesional, ¿qué creéis? ¿El psicotrading es el elemento diferenciador del éxito de un trader o hay otros elementos que quizás tienen más peso? ¿Qué creéis? Ante esta pregunta, que seguro que muchos nos hemos hecho en alguna ocasión a lo largo de nuestra carrera como traders, yo lo que veo cuando alguien intenta transmitir lo que significa el psicotrading o la psicología del trading
en el éxito, en la probabilidad de éxito de un trader, la mayoría de gente dice que es el 80 o el 90%, ¿no? Que es cómo gestionas las emociones, cómo tú te conoces a ti mismo, lo que va a diferenciar si vas a tener éxito en esta profesión o no. Yo no digo que esté en desacuerdo con eso, creo que tiene sentido, pero me gustaría más que lo vieseis como una especie de diagrama de Venn, como estáis viendo aquí en pantalla, en el que el peso que tiene que existir entre los tres elementos, que son las famosas 3 M's de Elder, Money, Method y Mind, es donde se encuentra realmente el éxito. Ninguna de ellas puede existir sin coexistir con las otras. No puede haber una que falle y que las demás cojan las riendas, porque entonces siempre hay un desequilibrio y cuando ocurren los desequilibrios es cuando ocurren las catástrofes. Cada uno de estos 3 elementos debe tener el 100% de responsabilidad sobre el éxito del trader. Es como cuando mucha gente se piensa que solo utilizamos, se hizo popular la leyenda de que solo utilizamos el 5% de nuestro cerebro o el 10% de nuestro cerebro, cuando la ciencia ha demostrado que no es así. Nuestro cerebro actúa al 100% siempre, pero lo hace de manera organizada, de manera ponderada, dependiendo de qué recursos cognitivos necesite tu cerebro para actuar y convivir en la vida que estás viviendo, va a utilizar una parte del cerebro u otra. No significa que solo esté utilizando una parte del cerebro, sino que el 100% del cerebro está de manera eficientemente planificada para actuar cuando debe actuar. Esto es lo mismo. Habrá momentos en los que tu operativa requiera de más money management, de más gestión de capital, porque quizás el entorno de mercado en el que te encuentras es muy agresivo y debe ser más conservador, o viceversa. A veces será la estadística, la estrategia, el método el que va a necesitar más peso en tu operativa, porque todo va bien en este caso y tienes que simplemente ser disciplinado con la operativa. Ya habrá otras veces en las que todo se gire, la gestión de capital no te acompañe, el mercado vaya en tu contra y es donde la psicología hará acto de presencia. Así que recordad que el psicotrading, la psicología del trading, no solo representa el 90% o el 80% de vuestro éxito o fracaso, sino que tiene que convivir con los otros 2 elementos. Un ejemplo que os puedo poner de esto para que lo entendáis es que imaginad un trader que tiene una estrategia ganadora, es decir, tiene esperanza matemática positiva, ha demostrado que su método funciona y además tiene una psicología increíble, es decir, es alguien capaz de mantener sus emociones a rajatabla independientemente de lo que ocurra en los mercados. Pero su gestión de capital es pésima y no ha adaptado la gestión de capital necesaria para que su estrategia a largo plazo dé beneficios. Por ejemplo, tiene una estrategia que tiene drawdowns muy grandes porque deja correr mucho los beneficios y tiene tasas de acierto muy bajas y eso va a hacer que falle muchas veces, tenga muchos stops hasta que llegue el profit. Esto ocurre, es habitual tener estrategias de estas características con un 30, 40, 50% de acierto. Cuando ocurre esto, si tú asumes una gestión de capital demasiado agresiva y no contemplas que esas rachas de stop van a ocurrir, por muy buena psicología que tengas, asumas bien los stops y por muy buen método que tengas, si no has contemplado que esos stops van a ocurrir y te apalancas demasiado porque haces una mala gestión de capital, vas a perder y tu estrategia va a dar pérdidas y no beneficios porque dejarás de operarla antes de que dé los beneficios. Y de la misma manera podemos hacerlo con la estrategia. Imaginemos que tenéis una gestión de capital muy óptima, una gestión de capital muy conservadora que te permite operar de manera totalmente libre tu operativa. Tienes una psicología de monje Shaolin, de alguien que tiene un control absoluto sobre su mente, pero la estrategia no tiene ventaja, no gana en el largo plazo, es una bandera o acaba perdiendo, te dejas llevar un poco por la suerte y al final nunca consigues batir al mercado. Si eso ocurre, por mucho que tengas una psicología de 10, no vas a lograr tener resultados en el trading. ¿Entendéis por qué estas 3 dimensiones tienen que estar cercanas a ese 100% de efectividad para conseguir el éxito en el trading? Así que a partir de ahora me gustaría que contemplaseis el psicotrading, la psicología del trading, como una consecuencia de hacer mal las otras 2 dimensiones, de la misma manera que las otras 2 dimensiones son consecuencias negativas de hacer mal las otras 2. Es un círculo cerrado. Entonces, dicho esto, como estáis viendo aquí en pantalla, las emociones más comunes, que creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en que es así, que nos ocurren a los traders, que experimentamos los traders, son el miedo, la avaricia, la euforia y la ira. Y seguramente muchos pensáis, por ejemplo, en el miedo como el miedo a perder, pero existen otros muchos miedos. Os voy a hacer una pequeña descripción de algunos de ellos, de qué puede llegar a ocurrir, a ver si os sentís identificados, para que entendáis por qué es tan importante identificar estas emociones. Por ejemplo, el miedo puede ser tanto miedo a perder como el miedo a no lograr los propios objetivos. Estoy convencido que muchos habéis experimentado ese miedo, que lleváis cierto tiempo en el trading y quizás no habéis alcanzado lo que os habíais planificado alcanzar. Eso da miedo porque has dejado mucho detrás de ti para no lograr conseguir lo que te habías planteado en el trading. Y eso asusta y es normal. El miedo a defraudar, por ejemplo, a tu entorno. Has quizás puesto unas expectativas muy altas en tu entorno que te llevan a que la gente
tenga una idea de lo que estás haciendo que está quizás alejada del punto en el que te encuentras. Y ese miedo a defraudar también va a afectar a tu trading. El miedo a no ser quien los otros esperan que seas. El miedo al éxito, por ejemplo. El miedo a no estar acostumbrado a tener éxito y no saber cómo gestionarlo. Todos estos miedos van a afectar directamente a tu conducta como trader, alejándote cada vez más de los resultados esperados que tendrías si hicieses bien tu sistema, tu método y controlases bien tu gestión de capital. Es ahí cuando la emoción, en este caso, la parte de psicotrading, de la psicología del trading, va a afectar directamente a tu comportamiento, alejándote del éxito. O la euforia, por ejemplo, ¿no? Muchos os preguntaréis cómo la euforia puede afectar en los resultados de un trader. Y pensadlo de esta manera. Imaginad que venís de una racha positiva. Imaginad que habéis cuadrado de manera totalmente aleatoria, por azar, con un momento del mercado en el que vuestra estrategia gana, ¿no? Imaginemos que operáis en criptomonedas últimamente, en Bitcoin. Tenéis una estrategia que solo hace largos en Bitcoin, por lo que sea, porque es lo que habéis constituido. Durante mucho tiempo quizás habéis estado sufriendo mientras el Bitcoin caía y no generaba nuevos máximos. Pero en el momento en que el Bitcoin empieza a subir, si tú caes justo, empiezas a operar en el trading justo cuando el Bitcoin empieza a hacer máximos, o un activo similar al Bitcoin, entendedme que solo está creciendo, y tú solo haces largos y haces muchos trades, puedes crecer tu cuenta muchísimo. Esa euforia que está generada de manera artificial por un contexto de mercado determinado no significa que seas ganador en el trading, porque solo ha ocurrido durante un periodo de tiempo muy corto, pero eso te genera una sensación de euforia, una sensación de confianza, de sobreconfianza, en el que crees que tienes más control del que realmente tienes en los mercados. Si eso te ocurre, en el momento en que empiezan a haber pérdidas, porque el mercado cambia y tu estrategia no se adapta correctamente, esa euforia te puede llevar a sobreapalancarte, a empezar a adulterar tu comportamiento y alejándote de nuevo de los resultados esperados. Así que, como veis, estas emociones tienen una cosa en común que quiero que destaquéis, y es ahí donde empieza mi especialidad, que es la psicología cognitivo-conductual. Y es que nosotros, como psicólogos cognitivo-conductuales, nos fijamos en la conducta del trader para identificar, para inferir una emoción o una cognición, algo que es subjetivo. Pensad que mucha gente no entiende realmente lo que significa la psicología porque es algo intangible. Es difícil de ver, de identificar, de tocar un elemento psicológico, como puede ser el miedo, la euforia, la avaricia, la ira, cualquier tipo de evento psicológico que te pueda llegar a ocurrir a ti como persona, es difícil de identificarlo y de medirlo porque cada uno lo sentimos de manera distinta. Tenemos un gradiente, un espectro de intensidad de las emociones y cada uno, según nuestro bagaje emocional, nuestras capacidades, nuestra misma personalidad, vamos a sentirlo de una manera u otra. Y eso es muy complejo en el mundo del trading porque ante el mismo estímulo que es el mercado, cada uno reaccionaremos de manera distinta. Pero lo que sí que podemos medir como psicólogos, en este caso como traders, si queremos tener éxito en la parte psicológica, es nuestra conducta. La conducta nos puede ayudar a inferir qué está ocurriendo a nivel psicológico. Bien, entonces tenemos la idea ya más o menos clara de lo que ocurre en el psicotrading, en la psicología del trading, en las emociones. Vamos entendiendo un poco lo que significa conducta, comportamiento y cómo se infiere la parte mental. Por desgracia, desde mi punto de vista, se ha pervertido mucho la parte del psicotrading porque se entiende que solo son emociones, que tenéis que ser como traders perfectos, tener un control emocional increíble para lograrlo. Y no se trata tanto de tener un control emocional, sino de aprender a identificar correctamente cada emoción en el momento adecuado, cada evento psicológico en el momento adecuado, porque pensad que las emociones, todo aquello que sentís a nivel psicológico, es un aprendizaje que ha tenido vuestro cerebro, vuestro cuerpo, en vuestro ADN a través de muchas generaciones. Por selección natural, el mundo ha hecho que que nosotros como seres humanos tengamos una serie de reacciones emocionales, una serie de reacciones psicológicas y fisiológicas que nos alejan del peligro y nos acercan al placer, ¿no? a la vida, a aquello que realmente no nos va a hacer daño. Las emociones significan eso. Cuando estás eufórico, significa que has encontrado una serie de conductas que te dan una recompensa y esa recompensa es placentera para ti y la repites. Mientras que si tienes miedo, significa que lo que has encontrado más allá del miedo, por tu propia experiencia ancestral, es dolor, es peligro. Y por lo tanto el miedo es una reacción natural de tu cuerpo en el que se te aceleran el sistema nervioso simpático, en el que empiezas a sudar más, tus pupilas se dilatan, la sangre va hacia los músculos para que tengas más posibilidades de correr. Entendedme, hay una serie de reacciones fisiológicas y cognitivas que te ayudan a sobrevivir. Y las emociones, por lo tanto, no deben ser eliminadas, no deben ser controladas de ningún tipo, sino que debes experimentar en qué momentos ocurren y en qué momentos no deben ocurrir. Y es lo que tienes que gestionar. Cuando hay momentos en los que el estímulo que estás viendo como el mercado no es un peligro real, pero tu cabeza lo asocia con un peligro real por tu propia experiencia, porque quizás has tenido muchos stop loss, es cuando puede haber un desequilibrio emocional, en el que sientes que
un estímulo neutro como el mercado, es un peligro. Eso se activa el mecanismo del miedo, de supervivencia, de huida o de lucha, y es cuando arriesgas más, entra revancha, no quieres volver a operar, entra la parálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo por el otro lado. Así que, como veis, a nivel de psicología del trading, tenemos que entender que nosotros tenemos un elemento cognitivo, hay un estímulo estresor, en este caso, estresor implica algo que nos desequilibra, y nuestra conducta va a identificar, va a ayudarnos a representar y hacernos una idea de qué está ocurriendo a nivel subjetivo. A todo esto le podéis llamar mecanismos de defensa, le podéis llamar intuición, automatismos. Todo el mundo conoce esto. Vuestro cuerpo reacciona de manera automática a una serie de elementos, de eventos en la vida cotidiana que os aseguran que si hacéis eso muchas veces vais a sobrevivir y vais a tener más éxito que fracasos. Si tú sabes que cuando pasas por un paso cebra y está en rojo, la probabilidad de que te atropellen es muy alta, tu cuerpo va a generar un automatismo de que cuando tú veas un semáforo en rojo te vas a parar por asociación, porque sabes que eso está mal, porque el peligro aumenta mucho cuando lo haces en rojo. De esa manera aumentará más la probabilidad de que pases en verde que en rojo. El problema está en que en el trading esta relación no es tan directa. No existe una relación directa entre conducta y resultado. Aquí en el trading puede ocurrir, por desgracia, porque nos ocurre a muchos, que tú hagas mal las cosas, que tú estés operando una estrategia que no tiene ventaja estadística, tú puedes estar haciendo una gestión de capital mala porque te estás sobreapalancando y aún así ganar y caer en un periodo de tiempo en el que ganes dinero. Si pasa eso, lo que ocurre es una falsa sensación de control. Estás creyéndote más capacitado de lo que realmente estás para ganar dinero y te genera una sobreconfianza, te genera un éxtasis de autoconcepto en el que crees que tienes más ventaja de la que realmente tienes, que tienes más capacidades de las que realmente tienes. Por eso es importante que a partir de ahora diferenciéis lo que significan resultados en vuestro trading de comportamiento en vuestro trading. Tenéis que poner la atención a nivel psicológico en vuestra conducta, en aquello que realizáis y que sepáis que tiene esperanza matemática positiva, que habéis visto a lo largo de muchos eventos, de muchas ocasiones, que eso si lo repetís de manera indiscriminada a lo largo del tiempo os va a dar ventaja, aunque durante épocas haya periodos de beneficio y haya periodos de pérdida. Pero lo que importa es que os aisléis de esos resultados, ese resultadismo, y os focalicéis en aquello que sí tenéis control, que es vuestra conducta. En los resultados, en una actividad de renta variable, no tenéis control y no lo vais a tener jamás. En donde sí tenéis control es en vuestra gestión de capital y en vuestra conducta, en vuestra estadística, en aquello que vais a tener que repetir de manera infinita para que os dé resultados en el largo plazo. Y una vez entendéis eso, la psicología pasa a un segundo plano, porque entiendes que no debes verte afectado de manera agresiva por un periodo de racha negativa. No hay peligro en una racha negativa que despierte el miedo, que hemos dicho antes, o la ira, porque no estás fijándote en los resultados, estás fijándote en la conducta que estás realizando, que tiene un objetivo en el largo plazo, no en el corto plazo. De la misma manera en que si ganas mucho durante un periodo de tiempo, la psicología tiene que dar en un segundo plano porque no tienes que caer en la euforia de ese resultado, porque tú sabes, como buen trader, que es probable que venga una racha negativa muy pronto. Como veis, todo este tipo de detalles es lo que hace tan difícil que la gente se comprometa con la disciplina de un plan, porque la psicología es donde va a afectarte, va a estar acechando constantemente por puros mecanismos de supervivencia. Como estamos acostumbrados a sobrevivir y en el mercado perdemos, por ejemplo, eso para nosotros es un peligro, es dolor, es daño, y separar ese estímulo, eso que nos llega de nuestro comportamiento, es muy complejo. Y os preguntaréis, ostras, Víctor, ¿y hay muchos elementos que pueden llegar a influenciarnos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta a nivel psicológico, o son pocos? Por desgracia, ojalá pudiese deciros que son muy pocos, pero como estáis viendo aquí en pantalla, estos son los que yo he recogido y son los que más ocurren, porque hay más, en los últimos 4 o 5 años trabajando con traders. Esta pantalla que estáis viendo ahora resume de cierta manera todo aquello que nos ocurre a los traders a nivel mental y que puede alejarnos del comportamiento esperado. Porque el siguiente punto importante que quiero destacaros es que hay que diferenciar muy bien entre el trader que quieres ser y el trader que realmente eres. El éxito de un trader a nivel psicológico se encuentra, desde mi experiencia personal, en que el gap que existe entre tu yo ideal, el trader que quieres ser en el caso utópico en que lograses hacerlo de manera perfecta, y tu yo trader actual, tiene que ser muy pequeño ese gap. La distancia que existe entre esos dos elementos, esas dos visiones de ti mismo, tiene que estar muy junta. Cuanto más lejos estén uno de otro, más probabilidades hay de que la psicología te afecte, de que haya un día catastrófico o de que ocurra algo a nivel psicológico que te haga sufrir y abandonar en el trading. Y cada uno de estos elementos que estáis viendo aquí en pantalla ahora son estímulos agresores que, aunque neutros, afectan para que ese gap aumente.
Por desgracia, como traders, no identificamos a tiempo cada una de estas cosas. No sabemos qué hacer cuando ocurran este tipo de cosas, quizás ni siquiera las conocemos, y entonces el gap cada vez se hace más grande. Un día pasa una cosa, por ejemplo, un día pasa FOMO, otro día sobre trading, otro día hay un poco de ludopatía o de adicción, otro día hay obsesión. Poco a poco vas añadiendo factores psicológicos que hacen que cada vez estés más lejos de tu yo ideal, de tu trader ideal, y que tu yo actual, tu yo real, tu trader que está actuando en mercado real, nunca consiga sus objetivos. Entre todos estos elementos, los que más destacaría, los que más ocurren y los que voy a intentar orientaros un poco, son el sobretrading, son el FOMO, la parálisis por análisis, la sensibilización irregular a la subida de size y la elección incorrecta de un perfil. Estos 5 elementos son los más comunes, los que de entre todos los que nos ocurren a los traders más pasan. Así que si destináis esfuerzos en intentar identificar cuándo os ocurren estas cosas para poner acción, para poner medidas de contingencia, más probable será de que ese gap no ocurra y que no os alejéis mucho de vuestro trader yo esperado. Y aquí viene el problema, que es que, como os decía antes, estos eventos son psicológicos, son intangibles, son subjetivos, yo entiendo que muchos de vosotros os preguntaréis, ya Víctor, pero yo entiendo el FOMO, yo entiendo el sobretrading, pero ¿cómo hago para identificar y actuar sobre el sobretrading o el FOMO o la parálisis? Y es ahí donde la psicología cognitivo-conductual, como os decía antes, es donde hace acto de presencia, ya que lo que vamos a hacer es convertir elementos intangibles, cualitativos, como son los eventos psicológicos, en otros que son cuantificables, que son cuantitativos, que se pueden medir con herramientas. Por ejemplo, como estáis viendo aquí en pantalla, el sobretrading, que es uno de los 5 elementos que os he propuesto, se puede medir de la siguiente manera. Imaginemos, timing de la operativa. Lo que podéis hacer como traders es medir la franja horaria en la que más común es que tú tomes un trade, ¿de acuerdo? Si el trader, en este caso tú, actúa fuera de ese horario, es un primer síntoma de que estás cayendo en sobretrading. Si tú habitualmente operas una franja horaria, una ventana horaria, y de repente un día actúas fuera, no significa que esté mal, porque puede ser que tu sistema ese día haya operado así, se haya expresado de esa manera, pero es un síntoma que tienes que recoger, que tienes que anotar, porque si ocurre de manera frecuente, puede empezar a darte tintes de sobretrading. O, por ejemplo, el activo de la operativa. Si normalmente operas un activo, o dos, o algunos de ellos, pero siempre son los mismos, y de repente, por motivos emocionales, no racionales, es decir, no entra dentro de tu plan, pero ves que has operado un activo distinto, porque has visto quizás por FOMO una oportunidad, algo que querías tomar, pero que habitualmente no haces, anótalo, regístralo, porque es el segundo síntoma de sobretrading, algo que te da información sobre que quizás tu comportamiento, que tú no te estás dando cuenta de ello, está alejándose del camino adecuado y está empezando a irse hacia el sobretrading. La frecuencia de tu trading, por ejemplo, la frecuencia mide las veces que haces trades de media a lo largo de un mes. Si tú de media en un mes haces 30 trades, por ejemplo, y ese mes en concreto has hecho 45 trades, es decir, un 50% más, no significa que sea algo malo, no significa que estés haciendo nada mal, porque puede ocurrir que el mercado haya correlacionado con un momento de más oportunidades, de más setups para tu operativa, pero quizás eso no ha ocurrido y es síntoma de que estás operando más de la cuenta y por lo tanto cayendo en sobretrading. O la alteración del win rate, por ejemplo. Si tu estrategia tiene un 60% de acierto habitualmente y de repente tu estrategia tiene un 40%, un 45%, esa diferencia tan significativa en la tasa de acierto de tu estrategia, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que el mercado simplemente está en tu contra durante ese periodo de tiempo y puede ocurrir que ha bajado tu tasa de acierto? ¿O es que estás tomando trades que no forman parte de tu plan y por lo tanto adulterando tu win rate? ¿Estás quizás dejando correr más los beneficios de lo que deberías? ¿Estás cometiendo sobretrading buscando trades más longevos, que vayan más lejos de lo que deberías? ¿Se entiende, no? Todo este tipo de elementos cuantitativos, lo que estamos haciendo con ellos es crear una serie de hoja de ruta, una especie de planificación que nos ayude a identificar elementos subjetivos, como es el sobretrading, que para cada uno de nosotros será distinto, porque quizás mi sobretrading es, no sé, de 100 trades al mes, porque yo hago 90 o 80 al mes, y en cambio para otra persona esos 100 trades al mes quizás forman parte de su plan normal y corriente. Así que depende mucho, el sobretrading es un elemento subjetivo porque depende mucho de la personalidad del trader, depende mucho de la estrategia del trader, de la gestión activa que hace el trader, del mercado que opera. Es muy subjetivo. Como es tan subjetivo, es importante que vosotros, como traders, recojáis de manera cuantitativa esos elementos más intangibles. Si le dais apoyo a este tipo de contenido, que sé que es un poco más largo, que sé que es más denso, es más pesado, pero os aseguro que tiene mucho valor, os aseguro que haré un vídeo exclusivo explicándoos de estos 5 elementos, de estos 5 eventos psicológicos más comunes, métodos, estrategias de identificación de cada uno de ellos y cómo afrontarlos. Ok, seguimos con esta exposición, y es que el siguiente punto importante que quiero deciros respecto a la psicología del trading es que todos estos elementos que hemos visto antes, todos ellos, tanto sobre trading, el FOMO, la parálisis, todos los demás, la presión externa, el burnout, todos ellos son
ocurren, digamos, de manera resolutiva. Es decir, tú como trader lo que vas a hacer es intentar resolver ese evento. Pero hay uno de ellos, exclusivamente uno de ellos, que es como la matriz de todos los demás. Que si intentas abordar ese, en primer lugar, es mucho más fácil que tengas control sobre todos los demás y que aparezcan con menor frecuencia. Y ese uno, que es preventivo y no resolutivo, es la elección del perfil como trader. He explicado muchas veces que uno de los errores más comunes en el trading es que la gente hace operativas, hace trading, opera estrategias, métodos que les han inculcado, que les han enseñado o que han visto por internet, pero no se han preocupado de saber si ese tipo de operativa cuadra con su forma de ser, con su personalidad, con sus características cognitivas y emocionales. Porque no es lo mismo, os hago una pregunta, por ejemplo, y también quiero que la pongáis en comentarios, todos los que estáis viendo este vídeo, ¿creéis que sois capaces, estáis capacitados para aguantar una racha de 20 stops seguidos, por ejemplo, o de 25 o de 15 stops seguidos? ¿Estáis preparados para aguantar eso? Pensad que hay estrategias que tienen ese tipo de rachas negativas y son ganadoras, porque cuando ganan, ganan mucho más de lo que pierden cuando pierden. Y sobre el papel esto parece perfecto, porque tú ves la curva, tú ves el dibujo, como estáis viendo aquí en pantalla, de este tipo de curvas, que son ratios positivos, y son ganadoras. Como veis, las tres curvas crecen, pero las tres curvas pasan por diferentes etapas. Por ejemplo, imaginad que vosotros sois un trader que opera una estrategia neutra, ¿de acuerdo? Que es la línea verde. Esa estrategia neutra, como veis, tiene un rango, tiene una racha de tiempo en el que está plana antes de subir. Está durante un tiempo ni ganando ni perdiendo, stop profit, stop profit, stop profit, y al final sí que dispara. Pero es este profit, esa bandera, ese rango que genera esta estrategia neutra puede durar un año entero, un año y medio, 6 meses. ¿Estáis preparados? ¿Estáis capacitados para seguir siendo disciplinados con el plan, aún estando un año y pico sin generar nuevos máximos? Eso no es tan sencillo como parece. Sobre el papel, cuando ya sabes lo que ocurre, sí es fácil. Pero cuando no sabes lo que ocurre, no es tan sencillo de mantener tu conducta diligente y rígida. Es muy fácil que ahí aparezcan las emociones que os he mencionado antes, que aparezcan los eventos psicológicos que os he mencionado antes, porque el miedo a perder tiempo, a que no estés ganando lo que debes ganar, a que te hayas equivocado de camino, ocurre. Y este tipo de curvas ocurren con estrategias que tienen un 40 y pico % de acierto, 60%, 50%, que ganan un 1 a 1, un 1,5 a 1, ¿entendedme? Son estrategias neutras. Pero luego hay otras. ¿Estáis preparados todos, por ejemplo, para operar una estrategia con ratio negativo, que es la azul? Fijaos que la estrategia de ratio negativo, es decir, que cuando gana menos de lo que pierde cuando pierde. Por ejemplo, va a buscar $50 de profit, pero tiene 100 de stop loss. Esto que a priori parece una estupidez, tiene sentido a nivel probabilístico si tienes una tasa de acierto muy alta. Si aciertas el 80% de las veces, por ejemplo, no he hecho el cálculo, pero para que me entendáis, es ganadora la curva, como estáis viendo, ganas mucho porque tienes mucha tasa de acierto, el win rate es muy alto, ganas, pero cuando pierdes, como veis la caída en azul es enorme, es un golpe a tu psicología, es un momento en el que después de esa caída tan agresiva, que es muy alta, porque cuando pierdes más de lo que ganas cuando ganas, tienes que seguir manteniendo la disciplina. No tienes que entrar en revancha, no tienes que dejar de hacer lo que hacías. Pero es muy difícil, porque allí, cuando llevas tanto tiempo ganando, porque tienes un win rate muy elevado, te crees el dios del mercado. Crees que tienes control absoluto sobre la operativa, te sobreconfías, empiezas a apalancarte más, porque dices, bueno, como sé que gano, pues si he perdido tanto, voy a arriesgar más, porque así recuperaré antes lo que he perdido y volveré a estar de nuevo en máximos. Ese pensamiento, solo ese pensamiento, te lleva a la quiebra. Y lo mismo ocurre con ratios positivos. Como veis, los ratios positivos son aquellos más frecuentes en la mayoría de gente que ve vídeos en internet, y es que dejáis correr mucho los beneficios y tenéis stops muy cortos. Eso genera sí o sí tasas de acierto bajas. Genera tasas de acierto del 30%, 40%, por ahí andarán. Cuando tienes rachas de acierto así, como os he dicho al principio, hay rachas de stops muy seguidas. Perderás muchas veces antes de que haya un profit que te va a recuperar toda la pérdida. Pero como veis en la curva, esto lo que puede ocurrir es que estés durante un periodo de tiempo perdiendo, 20 stops, 15 stops, y tú tienes que mantenerte rígido, seguro de ti mismo, sin dudar de lo que estás haciendo. Yo os aseguro que la mayoría de traders dudan, pierden confianza, pierden autoconcepto, autoestima, empiezan a dudar de sí mismos, y lo más probable es que cambies de operativa o que arriesgues más de lo que deberías arriesgar. Entonces, ¿qué os aconsejo yo que hagáis para identificar vuestro perfil y de esta manera disminuyáis el riesgo de que aparezcan alguno de este tipo de eventos psicológicos? Como estáis viendo aquí en pantalla, esto es un ejemplo del último grupo con el que he estado trabajando, en el que hemos trabajado el tema del perfil.
Hay una serie de elementos que creo que esta tabla la podéis copiar literalmente de lo que es aquí, creo que es útil. Ponéis vuestro nombre, ponéis el win rate que tenéis actualmente, la tasa de el ratio riesgo-beneficio, las horas que le dedicáis al trading, las horas que tenéis laboralmente, y lo anotáis, ¿de acuerdo? Hacéis un registro de cómo sois, cuál es vuestro yo actual, vuestro trader actual. Y debajo, como veis, hay una serie de dimensiones, ¿de acuerdo? Pues eso, la tolerancia a la frustración, yo que sé, la tolerancia a la incertidumbre, tendencia a tener la razón, ansiedad operativa, velocidad de reacción. Hay una serie de elementos que definen la personalidad de un trader, ¿de acuerdo? Y entre ellos hay una serie de afirmaciones, ¿de acuerdo? Como veis, pues la primera es la que os he dicho antes, ¿eh? Soy capaz de aguantar una serie de stops seguidos sin dudar de mí mismo. Esta serie de afirmaciones que tenéis aquí, las anotáis, y al lado vais puntuando desde el 1 al 10 en una escala de Likert cómo esta afirmación concuerda con vuestra personalidad. Si sois alguien que considera que es capaz de aguantar una racha de stops consecutiva sin dudar de sí mismos, pues le pones un 10 o un 9 o un 8. Que no es así, le pones un 1, un 2 o un 3, entendedme, ¿no? Esto lo hacéis con cada una de las dimensiones que estáis viendo aquí. Cuando son negativas, las puntuáis negativas, es decir, cambiáis el orden, y cuando son positivas, pues puntuáis del 1 al 10. Esto os dará, cuando hagáis esto, una serie de resultados, como estáis viendo aquí en esta tabla ejemplo. Estos resultados son simplemente la división, la suma de todo lo anterior, dividido entre el número de ítems, ¿de acuerdo? Entre el número de las dimensiones que ha habido. Cuando tenéis este número que va a ir del 1 al 10, esto nos permitirá clasificaros, así a vosotros mismos, en un perfil un poco concreto. Entendedme que esto es muy general, porque es un vídeo, es divulgativo, y esto se tiene que hacer de manera personalizada. Pero creo que es útil para que vosotros os vayáis aplicando lo que significa la psicología cognitivo-conductual, la psicometría y todo aquello que tiene que ver con cuantificar elementos subjetivos. Y es que, desde mi punto de vista, la manera más sencilla de clasificar un perfil psicológico de un trader de manera global es day trader o swing trader, es trader discrecional o cuantitativo, es decir, o operas en base a tu conocimiento en tiempo real o operas en base a datos, y tendencial o antitendencial, es decir, tendencial que dejas correr beneficios, que sigues la tendencia, tienes stops muy pequeños y profits muy largos, o antitendencial, es decir, que vas a buscar recorridos muy pequeñitos, cuando el mercado se desvía, tú buscando pequeños recortes, profits muy pequeños con stops muy anchos, ¿de acuerdo? Este tipo de tres elementos de dimensiones pueden definir bastante bien un perfil generalizado. Dependiendo de vuestra puntuación que hayáis obtenido, os podéis clasificar en cada una de las dimensiones, como estáis viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, si tenéis puntuaciones superiores a 6,5 en tolerancia a la frustración, significa que vuestro perfil de personalidad tiende, que repito, no digo que sea así porque no os tengo delante, pero es una aproximación divulgativa, tiende a ser swing trader, a ser discrecional y a ser tendencial. Y os explico por qué, para que lo hagáis vosotros en las otras tipos de dimensiones. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Si puntúas alto, es decir, a partir de 6,5 en tolerancia a la frustración, significa que tu perfil de personalidad se orienta, no digo que sea exacto porque esto es algo global, divulgativo, no personal, pero se orienta hacia ser swing trader, a ser discrecional y tendencial. Y os explico por qué, para que veáis el razonamiento que podéis hacer vosotros en los demás tipos de dimensiones. Pero si tú tienes una alta tolerancia a la frustración, significa que como swing trader vas a ser capaz de aguantar periodos de racha negativas que pueden alargarse muchísimo tiempo. Un swing trader puede estar 6 meses sin generar nuevos máximos. Y si tienes buena tolerancia a la frustración, no te vas a frustrar y por lo tanto las emociones no se van a ver, no van a afectar a tu comportamiento. O trader discrecional, por ejemplo. Una tolerancia alta en la frustración te tiende hacia ser discrecional debido a que un trader discrecional que opera en base a su conocimiento no tiene datos, no tiene estadísticas que te vayan a ayudar a confiar en ti mismo. Es decir, un trader cuantitativo, cuando tiene una base de datos muy grande sobre su comportamiento, no necesita tanta tolerancia a la frustración debido a que es fácil ver simplemente si tu estrategia está ganando o perdiendo. Si no gana, tú miras los datos, cambias alguna cosa y vuelves a operar. Pero un discrecional que opera en base a su conocimiento en tiempo real no tiene dónde delegar su responsabilidad. Así que es importantísimo que tolere mucho la frustración. Que si caes en un periodo de pérdidas que se alarga mucho en el tiempo, porque estás operando de manera en tiempo real, sin datos a los que acudir, no puedes frustrarte y dejar de operar, cambiar, aumentar el número de trades. ¿Me explico? ¿Se entiende? O tendencial. ¿Por qué creéis que un trader tendencial, es decir, que alguien que tiene alta tolerancia a la frustración, tiene una personalidad favorable hacia dejar correr beneficios? Pues como os he dicho antes, si eres un trader que deja correr beneficios, que es tendencial, es probable que tenga muchos stops seguidos constantemente. Ese tipo de estrategias, con tasas de acierto bajas, necesitan traders con alta tolerancia a la frustración, porque si no tienes alta tolerancia a la frustración, te vas a frustrar al ver que tu estrategia pierde constantemente antes de tener un profit. ¿Lo veis?
son elementos cuantitativos que te ayudan a inferir personalidades o eventos psicológicos, subjetivos. Y obviamente esto es una aproximación cuantitativa, no es algo seguro porque depende de muchos otros factores, de qué tipo de operativa tenéis, de vuestra apetito de riesgo. Son muchos factores, pero solo focalizándonos en el perfil psicológico, si tenéis un perfil muy claro en este sentido, decís, ostras, miras, pues después de ver todas estas dimensiones, veo que soy más day trader, más cuantitativo y más tendencial, por ejemplo. Los números me dicen que tengo que ir hacia ese lado. Eso os ayudará a que si revisáis ese es vuestro yo ideal según vuestra personalidad. Si luego eso lo revisáis con vuestro yo actual y de repente sois swing traders, sois discrecionales y sois antitendenciales, significa que el gap que existe entre lo que deseas ser o tienes tendencia, probabilidad de ser a nivel de personalidad conforme a lo que eres, porque lo que has aprendido por la estrategia que te han vendido, es muy alto ese gap. Y si ese gap es tan alto, es más probable que aparezcan los eventos psicológicos malos que os he dicho antes. Por ejemplo, imaginad que vosotros sois traders que por personalidad sois antitendenciales, ¿de acuerdo? Os veis que la puntuación de antitendencial, es decir, de buscar objetivos cortos y poner stops largos para tener tasas de acierto altas, del 70 o el 80%, es lo que más os gusta, es lo que más os define a nivel de personalidad, psicológicamente. Pero estáis operando una estrategia, porque habéis aprendido online, en un mentor o lo que sea, que deja correr mucho los beneficios y que por lo tanto tiene muchos stops habitualmente. La estrategia es ganadora. Alguien con una personalidad que vaya bien, que pegue con ese perfil, va a ganar en el largo plazo. Pero vosotros, que también podéis ganar, no digo que esto sea algo sí o no, pero tenéis más dificultades porque vosotros necesitáis mucho profit, porque sois antitendenciales. Vuestra personalidad necesita mucha dopamina, mucho éxito para mantener la conducta, para no alejaros de lo que debéis hacer. ¿Se entiende? En cambio, estáis operando una estrategia que va a daros muchos stops y pocos profits, aún siendo ganadora, por lo que es menos probable que consigáis hacerla a rajatabla, porque vosotros estáis en un lado distinto. Espero que se entienda un poco la idea de todo esto. Y ya por último, para acabar, una vez visto el problema, visto, por así decirlo, la solución, la forma de intentar identificar y solucionar ese tipo de problemas, falta también explicaros el tema de las herramientas que existen para tener este tipo de datos. Y como estáis viendo aquí, no es ningún secreto que para mí la mejor herramienta que hay para hacer este tipo de trabajo es Darwin Extero. Y haré un vídeo exclusivo, de verdad, sobre por qué pienso que Darwin Extero, hablaré de pruebas de fondeo, haré una comparativa, seré totalmente transparente con vosotros, porque creo que mucha gente no entendéis lo que significa Darwin Extero o plataformas similares a estas. Porque cuando os iniciáis en el trading, solo queréis buscar ganar dinero, exclusivamente. Solo buscáis plataformas que os ayuden a ganar dinero y operáis en esas plataformas. Pero no pensáis en que hay otras herramientas, otras plataformas que no tienen la intención de haceros ganar dinero, pero que son necesarias para desarrollar vuestra habilidad como traders, para que luego apliquéis esa habilidad en donde vosotros queráis para ganar dinero. Pero primero, la habilidad del trader no requiere de lugares donde se ganen dinero. Darwin Extero, por quien no lo conozca, es una plataforma en la que tú, por 38 euros al mes, tienes acceso a una cuenta en demo que tiene precios reales, o sea, tiene los precios totalmente reales, pero es demo, es virtual, de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Y tú operas sin ningún tipo de regla, ni de límite, ni de nada. Simplemente operas como operarías tu cuenta real, en este caso con 100.000 euros, para ver si eres capaz de batir al mercado, con una gestión apropiada, con una metodología apropiada y una psicología acorde. Si consigues batir al mercado, eso te genera un track record. Tú vas acumulando datos de tu operativa, como estás viendo aquí en pantalla, por ejemplo, que te van dando datos de qué tipo de trader eres, cuánto dejas correr los beneficios, cuánto dejas correr las pérdidas, en qué horarios operas, qué estadísticas tienes, qué ratio de riesgo-beneficio tienes, de media, qué tasa de acierto tienes realmente, no la que tú piensas o la que esperas según la estrategia, sino la que tienes realmente. Todos estos datos, todo esto es información de tu perfil como trader. Te da esa información, te dice quién eres realmente versus quién quieres ser. Si tú quieres ser un tipo de trader o quieres ser un tipo de trader y te das cuenta, gracias a Darwin Extero operándola de manera totalmente libre, que estás siendo un trader distinto, hay un gap entre quien deseas ser y quien realmente eres, significa que hay que hacer cambios. Y esos cambios se hacen en Darwin Extero, porque estás entrenando. Es un lugar de entrenamiento, un lugar que además te da la opción de conseguir premios. Es decir, tú cada mes participas en un ranking en el que si consigues ganar un porcentaje, estar en una puntuación mínima, que no es tan difícil, que se puede conseguir, hay muchísima gente que lo consigue, te asignan capital, te dan inversión
para que tú con ese dinero ganes un 15% de lo que generas. Por ejemplo, si consigues 100.000 euros de inversión y tú en un mes ganas un 3%, que son 3.000 euros, esos 3.000 euros, un 15% te lo llevas tú. Es decir, te llevarías unos 450 euros, ¿de acuerdo? Algo que ya te cubriría todo el año de coste, para que veas que no se trata tanto del coste de los 38 euros al mes, porque eso, con una asignación y que hagas un mes de un 3% lo puedes llegar a lograr, sino se trata de que enfoques el Darwin Extero como un lugar de aprendizaje, un lugar en el que desarrollas de manera libre, sin riesgo para tu capital, porque son 38 euros al mes de límite, no estás operando una cuenta real que puedes perder todo tu capital. En Darwin Extero consigues desarrollar la habilidad como trader para identificar tu perfil. Y una vez tengas desarrollada la habilidad, una vez tengas desarrollado tu perfil, que sepas qué tipo de trader eres, si tendencial o antendencial, si te gustan más estrategias cuantitativas o discrecionales, si prefieres hacer muchos trades o pocos trades, cuando desarrolles ese tipo de conocimiento, te conozcas a ti mismo sin riesgo, es cuando puedes hacer el salto hacia intentar ganar dinero de verdad, hacia intentar batir al mercado con grandes capitales, con tu cuenta propia, con pruebas de fondeo y con lo que tú quieras. Pero es importante hacer bien los pasos de progreso, porque si no, lo que va a pasar, porque le pasa a todo el mundo, es que se lanza al mercado real, se lanza a pagar pruebas de todo tipo, te gastas un dineral en pruebas, te gastas un dineral en tus cuentas, porque lo más probable es que no conozcas tu perfil, que cometas errores, que la psicología te afecte y que acabes quebrando cuentas. Así que traders, esto ha sido todo por esta exposición, por esta ponencia. Como os he dicho antes, si los que hayáis llegado hasta aquí, os lo agradezco de corazón. Espero que os sirva, porque es información que entiendo que no todo el mundo quiere, entiendo que no todo el mundo tiene ganas de escuchar todo esto que os he dicho, pero es a lo que me dedico a diario. Hay muchísima información, por desgracia, que evidentemente falta por compartir y que lo iré haciendo poco a poco y que ya lo he hecho en el pasado, pero el mundo de la psicología del trading y de cómo piensa un trader es muy vasto, porque somos individuos que estamos constantemente enfrentándonos a el mercado, a las mejores, a las personas más listas del mundo, a las personas más preparadas del mundo. Y nosotros como retails estamos aquí en nuestra casa, en nuestro ordenador, intentando batir a las personas que tienen más recursos del mundo. Por lo que es normal que tengamos problemas psicológicos, es normal que nos estresemos, es normal que tengamos ansiedad, que tengamos miedo, insomnio, que combatamos sobre trading, que queramos revancha porque nos sentimos mal por haber perdido dinero, que tengamos presión por nuestra familia, por nuestro entorno, que hayamos ido por el mundo diciendo que somos traders y de repente la gente nos empieza a poner presión y nosotros estamos perdiendo. En serio, entiendo eso. Entiendo que este negocio es tan complejo porque psicológicamente no estamos preparados para enfrentarnos a la dificultad que este conlleva. Pero por eso la recompensa es tan alta, porque el rendimiento, tanto cognitivo como técnico, que hay que tener para este negocio es muy alto. Pero para eso hay que hacerlo bien, hay que escuchar, hay que aprender, no hay que ser un caballo que va hacia una dirección sin escuchar a otros. Escuchad a los demás, aprended todo lo que podáis, no arriesguéis vuestro dinero, no es necesario. Primero hay que desarrollar una habilidad y cuando desarrolléis la habilidad ya iréis escalando poco a poco. No es necesario perder dinero. Si alguien os dice que tenéis que gastar dinero, mucho dinero, para aprender a hacer trading, lo más probable es que os quiera meter en algún lado en el que él se lleve dinero. Así que id con calma, poco a poco, paso a paso. Trabajad vuestra mente, no os fustiguéis, no os juzguéis. Es normal tener dificultades en esta actividad, pero debéis proteger vuestra mente. Es importante, tanto vuestro dinero como vuestra cabeza. Así que nada más, traders, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, os agradecería, como siempre, que lo recomendaseis, que lo compartieseis, que le dieseis profit. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si os gusta este tipo de ponencias que son más largas, más densas, entiendo que más tediosas, decídmelo, que aunque seáis pocos los que veáis esto, lo seguiré haciendo para que hablemos un mismo lenguaje, que creo que al final es lo que importa. Mucho profit, traders, que vaya muy bien la semana de trading y hasta pronto. Chao.